voy a ir presentando por si alguien no lo conoce a Iván, que supongo que sí, que todos lo conocéis, pero bueno, él es doctor en Psicología y Clínica de la Salud, máster en Salud Mental y Terapia Psicológica por la Universidad de Deusto, profesor asociado de la Universidad del País Vasco y colaborador en la UOC, en la BIU y en la UNIR, director del máster de Psicología, de Neuropsicología Infanto-Juvenil de Ítaca Formación, UDIMA, y director fundamentalmente de Psicología Morevieta, que es toda una referencia. Así que autor además junto coordinador y autor de capítulos en el Manual de Neuropsicología Infanto-Juvenil que nos tuvimos la suerte de poder editar hace unos meses y que está siendo un libro de referencia. Así que, querido amigo, cierra usted las jornadas que el nivel, te aviso Iván, te lo han puesto muy alto tanto Ignacio como Aarón, como ahora María, se van a pasar las 3 horas volando. Así que un placer encontrarte aquí y todo tuyo. Pues no hemos elegido mal compañeros de viaje, en el sentido de, bueno, ya el nivel ya sabía que, además, teniendo que cerrar la jornada, vamos, ya sabía que esto iba a ser complicado. Yo tengo una en la manga, claro, y hablo de un trastorno que no es un trastorno porque es un factor y que además es uno de los más nuevos, entre comillas. Entonces, bueno, eso me garantiza cierta ventaja. De hecho, escuchando a María cómo empezaba la ponencia, en ese sentido, reivindicar también lo que ella reivindica, ¿no? En el sentido de la neurodiversidad, de cambiar la perspectiva, este trastorno factor, que es el tiempo lento, claro, el TDAH obviamente sí que tiene más tiempo, pues precisamente nos viene a reivindicar también eso, el que cada uno de nosotros tiene un nivel de tiempo cognitivo lento, entre comillas, que hablaremos luego de los nuevos acuñamientos que hay y un poco las diferencias que hay a nivel cualitativo y que el tener más o menos, pues implica unas consecuencias, pero también implica otras. mm, Implica unas consecuencias negativas, dijéramos, pero también implica unas consecuencias positivas, porque siempre hablamos de limitaciones. Y es verdad que pues, a mí se me hace complicado. El otro día escribiendo, de hecho, un tema para la europea en torno a la neurodiversidad, se me hace complicado quitarme ese corsé y ese encasillamiento de capacitismo, de mirar todo bajo el punto de corte de puede o no puede. Es verdad, y eso que los neuropsicólogos tenemos una ventaja añadida, que es que todo lo basamos en perfiles neuropsicológicos, que realmente los perfiles no son perfiles de capacidad o no capacidad, entre comillas, porque realmente lo que queremos es describir un poco el fenotipo, describir un poco cómo está la persona, ya sea en las áreas específicamente por las que consulta, ¿no? Pues en el caso del TEA, por ejemplo, a nivel sociocomunicativo, a nivel de lenguaje, cuando hay un TEA no verbal tal, pero sobre todo el describir un fenotipo completo, no tanto en basarnos en esto puede, esto no, esto, porque al final la conjunción de procesos cognitivos es lo que hace realmente que haya más o menos limitación, lo que decía María, ¿no? A personas con TEA, por ejemplo, se les achacan muchas no capacidades para determinadas cosas, ¿no? A nivel de sociocomunicación, y sin embargo, lo que se está viendo durante el tiempo, durante las diferentes investigaciones, es que no es que tengan no capacidad, sino que son capacidades diferentes y que si salimos de la perspectiva capacidad-no capacidad, pues vemos que son maravillosas. De hecho, a mí se me hace cada vez más difícil dar el diagnóstico de TEA porque sé que la primera reacción que tienen las familias suele ser de, uff, madre mía, y ahora nos ha caído esto. Entonces a mí cada vez me pone más de mala leche esto, en el sentido de que se me hace muy difícil darle la vuelta y decir, bueno, me ha caído esto. No vamos a comparar, porque al final no estamos en una perspectiva capacitista de qué puede hacer, qué no puede hacer, pero obviamente hay trastornos mucho peores, o hay contingencias mucho peores, ¿no? De hecho, nos ha contado Ignacio como determinadas contingencias de la vida diaria, entre comillas, ¿no? Que nos puede pasar a cualquiera, como un accidente de tráfico o como una caída o como una hipoxia durante el embarazo, pues condiciona totalmente la vida de ese niño. Y sin embargo, el TEA, si sabemos cómo llevarlo, y además las familias con TEA en eso son maravillosas porque hacen un contexto muy cerrado, ¿no? O sea, muy cerrado, ¿no? Muy no sé cómo decirlo, muy arropado, muy flexible y terminan desarrollando capacidades, les ayudamos, capacidades, recursos que el resto de familias neurotípicas nunca vamos a llegar a necesitar, pero tampoco vamos a llegar nunca ni siquiera a pensar, pues es que al final para mí son familias maravillosas. Trabajar con TEA me parece
para mí me parece un regalo. Es verdad que luego siempre tiene la otra parte de que me dicen, ¿no? Claro, pues, claro, tú le ves una vez a la semana o 2 veces a la semana, 1 hora, 2 horas, y ahí es fácil, pero tenlo 8 horas en casa, vive un fin de semana entero teniendo que, en cierta forma, prever las dificultades que pueda haber, o incluso el que en un momento determinado pueda correr peligro su integridad física, pues sí, es verdad. Eso en ese sentido es verdad. Pero bueno, volvamos un poco al hilo de esta última ponencia. Ya sabéis que yo, sobre todo, no me gusta decir que me especializo, porque al final creo que todos los que trabajamos en neuropsicología infanto-juvenil tenemos un abanico un poco más amplio que no solo enfocar un trastorno determinado o unos procesos determinados y unos déficits determinados, pero sí que he dedicado más tiempo, no tanto como María, que es un poco más mayor que yo, poquito más, me lleva ventaja unos cuantos años, pero sí que llevo ya 17 si mal no recuerdo, pues especialmente me inicié en el área del TDAH, porque ahí caí en prácticas y porque, bueno, pues cuando lo conocí me pareció un trastorno muy apasionante y con mucho fondo. A día de hoy, muchos años después, poca novedad hay en este sentido, un poco hemos avanzado, más allá de ser un cajón de sastre y un cajón desastre también, porque metemos muchas cosas ahí, pero poco a poco vamos avanzando y uno de los avances que encontramos es que poquito a poco observamos diferencias en perfiles, y una de las diferencias que más nos vienen llamando la atención pues va siendo la diferencia en el factor tiempo cognitivo lento, que hasta ahora yo siempre recuerdo para mí fue el descubrimiento del tiempo cognitivo lento en cierta forma, ¿no? Tenéis un artículo de revisión de Tirapu del año 2015, si mal no recuerdo, y cuando contrastamos con lo que sabemos a día de hoy, 2015, es decir, 8 años después, 8 o 9 años después, lo que sabemos no tiene nada que ver con lo que Tirapu describe en ese artículo, porque todo el conocimiento que teníamos en ese año ha sido totalmente sobrepasado, ¿no? Entonces, súper apasionante esto porque al final pues te hace estar muy al día e incluso cuando ves pacientes, ¿no? Empiezas como a desgranar. Este paciente sí me entra en esta categoría, pero sin embargo ahí tiene atipicidades, ¿no? Y describes un poco esas atipicidades, pero este paciente me va más hacia este factor y poco a poco pues vamos luego, al final y a postre, lo que queremos es hacer una intervención súper ajustada. O sea, no queremos una intervención típica, de hecho, del tipo lento. Vamos a ver que las intervenciones típicas de TDAH no funcionan, ni las farmacológicas ni las no farmacológicas, y esto requieren pues una intervención específica, entre comillas, y también, claro, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en neuropsicología a día de hoy, son intervenciones mucho menos eficaces, mucho más pesadas de llevar a cabo, porque a veces a menudo nos requieren una intensividad mucho mayor, ¿no? Me gusta siempre empezar con esta diapositiva, que aunque proviene del modelo biomédico, pues como a menudo se nos achaca que los que trabajamos en ese tipo de áreas, pues estamos contaminados de conflicto de intereses, yo en este caso no cobro, ni cobro por esta ponencia, obviamente, pero bueno, ahorita Catapó se dedica a vender productos relacionados con el TDAH, ni cobro tampoco de ninguna farmacéutica, ni cobro de ninguna empresa relacionada con productos en cuanto a la intervención a nivel cognitivo. Todo lo que sé se lo debo a estudiar mucho, a cacharrear muchos artículos y especialmente creo que cuando cerramos el año más o menos, el sistema administrativo nos da el número a los 3.000 pacientes que ya han pasado por psicología Morevieta, y que pues, nos han podido dar una base de conocimiento muy amplio. Obviamente yo no lo he atendido a todos, pero a la gran mayoría los he conocido y bueno, pues eso es un poco de lo que vamos bebiendo, ¿vale? Entonces, no tengo conflicto de intereses y todo lo que vaya a decir, en principio está exento de ello, más allá de que todos tenemos conflicto de intereses personales, porque al final, pues nos vienen unos pacientes determinados, vivimos en un contexto determinado y tenemos una formación determinada. Dicho esto, claro, cuando hablo de temas que tienen que ver con el TDAH y con los procesos atencionales, cada vez se me están generando más dudas. Además, en los últimos meses, pues he tenido la oportunidad, pues, como la pasó un poco también a María, ¿no? De cacharrear con temas que tienen que ver con cómo influyen las pantallas en el desarrollo evolutivo y cómo las pantallas influyen también en nuestra forma de conectarnos con los demás, comunicarnos. Y a mí una de las cosas que me llaman mucho la atención o que me preocupan mucho, que además lo veo como de manera progresiva desde que me dedico a la psicología, es el cada vez mayor sistema, no sé cómo decirlo, estimular que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Especialmente en ciudades, especialmente en áreas más urbanas.
los que tenemos la suerte de vivir en áreas rurales nos damos cuenta cada vez más, porque el contraste que supone en un momento determinado, cuando voy a trabajar a Bilbao, al vuelvo a casa y te quedas un ratito ahí en el jardín escuchando la nada. Vivo en mitad del monte y es maravilloso porque al final te hace tener otra perspectiva atencional de las cosas. Yo siempre cuando voy a consulta lo contrapongo con el ritmo que llevan mis peques o mis familias, ¿no? Mis familias en el sentido de los padres de mis peques, ¿no? Como van acelerados, como muchas veces lo primero que tengo que hacer es decir, espérate, tenemos tiempo, vamos a hablar, ¿no? No hace falta, vengan, rápido, ¿qué hay que hacer esta semana? ¿Qué me vas a mandar de deberes? ¿Qué habéis intervenido, ¿no? Y los veo eso, súper acelerados y cada vez lo veo más, ¿no? Y aquí ya llevo unos años yo también advirtiendo, aparte de que esto va a ir en aumento, de que tenemos una población, dijéramos, que se están en el área gris, entre tener disfunción y no tener disfunción, pero sí que tienen algunos problemas con este tipo de necesidades de procesar muchos estímulos a la vez o de incluso de filtrar información. Al final, no debemos olvidar que uno de los déficits nucleares en los trastornos atencionales tiene que ver con la capacidad de filtrar información, con la capacidad de filtrar y procesar información de forma eficaz. ¿Vale? Entonces, eso es una de las partes. Yo siempre digo que el TDAH es un cajón desastre porque tiene muchas partes diferentes, pero esta es una de ellas. Si generamos sistemas que cada vez tienen que permear o tienen que absorber más capacidad, más estímulos, pues habrá determinadas personas que teniendo la capacidad de filtrar la información de manera normal, ya sea por intereses, por ejemplo, el TEA, ¿no? Puede ser una esto paradigmática, ¿no? No tienen interés en filtrar muchos estímulos a nivel social. Esto es una cosa que lo he visto, se ha visto mucho en las últimas investigaciones, ¿no? Pero si además esos estímulos sociales pues hacen en cierta forma camuflaje e intentan procesarlos, pero si no les vienen 10, 15 y les vienen 100, pues todavía la dificultad será mayor. Pero la dificultad no es para procesar, para de cierta forma procesar estímulos sociales. Si les vienen de uno en uno, pues de cierta forma, ¿no? Atencionalmente quizá no tengan problemas. El problema está cuando vienen bombardeados por muchos estímulos sociales. Y luego hay muchos niños y chavales que cada vez, y vamos viendo movimientos también de padres, cada vez tienen menos interés en socializar con los demás por estos medios, en el sentido de no quieren estar en grupos de WhatsApp en los cuales, en los grupos de WhatsApp del cole, en los cuales todas las tardes tienen 250 mensajes, de los cuales habitualmente un 90% suelen ser mensajes sin contenido, ¿no? Que uno al otro le dice sí, no, yo estoy de acuerdo, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y se pasan toda la tarde, ¿no? Y esa persona que ya de por sí le cuesta centrarse, entre comillas, sin tener un trastorno, pues lo que no quiere es tener que andar filtrando 200 mensajes o tener que andar dedicando a eso el tiempo porque quizá, pues, lo quiere dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, esos van a estar en el área gris porque van a pasar como que tienen problemas atencionales muchas veces o problemas sociales, por ejemplo, porque no se quieren relacionar por esos medios y sin embargo no tienen ningún tipo de trastorno, ¿no? Y ahí generaremos un gueto de, entre comillas, ¿no? De esas personas que por iniciativa propia o por voluntad no quieren entrar en este sistema que estamos creando. Y cada vez lo vemos más, ¿no? Y cada vez vemos que la raya está como más alejada, ¿no? Aquellos que están hacia un lado, aquellos que están hacia otro, es que este que no se relaciona por WhatsApp, pues al final queda más aislado, no se relaciona con los demás, no sale con el grupo del cole, fíjate, al final es que probablemente tenga algún tipo de problema, ¿no? Y se va como el sistema cada vez dando más forma. Así que cuando tengamos a alguien en este sentido en consulta, alguien que nos consulta por problemas atencionales, siempre es importante hacer un análisis, un balance longitudinal desde cuándo empiezan los problemas y si eso tiene que ver tiene dependencia del contexto, ¿no? En cierta forma, si mejoran en algunos momentos concretos y preguntarle siempre por sus gustos, cómo le gusta relacionarse, ¿no? Los TDAHs, por ejemplo, fijaros que es curioso que les gusta mucho relacionarse muchas veces de manera fusional con los amigos que tienen alrededor, en el sentido de que les gusta mucho pues coger un amigo y lo estrujan hasta el punto de que muchas veces hay conductas que pueden asemejarse a los intereses restrictivos que tenemos en el TEA, ¿no? Con este amigo, si no, no salgo y hasta el punto de que lo quemo porque al final son muy pesados, son muy vehementes o son muy dependientes de esa persona, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto es un fenómeno que viene de fuera, ¿vale? Viene de fuera en el sentido de que en el manual de atención de hace como 4 años, 5, ya hablábamos en un breve subapartado de quizá deberíamos de reconfigurar o replantear o reconceptualizar lo que es una eficacia atencional, porque al final no es la misma eficacia atencional hoy en día que las del modelo de Solver y Matir
que el modelo de Solvier-Matir, el primer vestigio fue en los años 80, cuando estábamos en una sociedad analógica en la cual los estímulos no eran necesariamente procesables o no se tenía que procesar de una manera más tan rápida, ¿no? Entonces, quizá deberíamos de procesar qué es para nosotros una atención eficaz, y esto pues es algo que todavía no lo hemos dirimido. A día de hoy, ¿qué sabemos de los trastornos que yo llamo ejecutivo atencionales, en los cuales incluimos pues el más gordo, el más grueso, que sería el TDAH, pero en el cual meteríamos otros trastornos como el tempo cognitivo lento, que luego veremos que ya no deberemos de llamarla así, pero bueno, el factor tempo cognitivo lento, y probablemente muchos más trastornos que todavía estamos por descubrir, ¿no? Esos que cuando los tenemos delante y tenemos una evaluación, los describimos de manera sindrómica. Tiene dificultades en, pero no me encaja con un TDAH porque no cumple criterios, o porque realmente es que es una parte pequeñita del TDAH, o es que no tengo claro que esto sea un TDAH, ¿no? Entonces, todos esos trastornos yo los llamo ejecutivos atencionales, y de hecho el manual que hemos hecho para conjuntamente con la editorial Sara, pues le llamo así. Creo que es más fácil conceptualizarlo desde ahí. También porque al final nos hemos metido dentro de un sistema de clasificación diagnóstica. Y realmente dentro del no capacitismo, en la neurodiversidad, también deberemos de ver que hay ejes de rendimiento en diferentes procesos cognitivos, en diferentes funciones, que una persona puede rendir más o menos, pero sin llegar a ser un trastorno, sin llegar a ser disfuncional, y eso simplemente le describe, no le incapacita, ¿vale? Porque al final lo que le incapacita, como bien decía Ignacio antes, es cuando se tiene que someter socialmente a eso que le requiere esa función cognitiva, ¿no? Pues en el caso de una discapacidad física siempre se ve como mucho más claro, ¿no? El escalón, ¿no? Para una persona con una discapacidad física, como puede ser una tetraplegia o una paraplegia, ¿no? A día de hoy, pues sabemos bastante más de lo que sabíamos en los años 90, cuando ya empezamos a hablar más en serio de TDAH con Barclay como uno de los exponentes, pero sabemos muy poquito. A día de hoy yo creo que sabemos un torno a un 5, un 10% de toda la realidad. Sabemos que, como bien decía Barclay en su momento, en los años 90, las áreas prefrontales son muy importantes en este tipo de trastornos, pero no son lo único, en cierta manera, ¿no? Quizá también de esa evolución que también creo que hablaba Ignacio de ello, de una concepción más de áreas concretas que hacen funciones concretas, a día de hoy que tenemos una concepción más del cerebro como algo holístico, y la interrelación que hay entre diferentes áreas es lo que realmente produce la función, el producto cognitivo, la función cognitiva, ¿no? Entonces, el prefrontal sí, sabemos que lo que hace es finalmente pues dirimir una parte más racional, ¿no? De las decisiones que tomamos, una respuesta más racional, pero no tanto. Hasta el punto de que, no sé si sabéis, pero en los últimos, creo que recordar que fue en octubre, noviembre, saltó a la luz algo que a nivel científico, especialmente para los que nos dedicamos a la cognición, es muy importante, y es que el homúnculo de Penfield, que se entendía que era un homúnculo exclusivamente, entre comillas, motor, es decir, es un área cerebral que está en el área premotora, que se dedicaba solo a la parte motora, pues realmente se ha descubierto que tiene muchos puntitos, dijéramos, mucha responsabilidad en funciones que tienen que ver con aspectos más ejecutivos o superiores, ¿no? Entonces ya vemos que las funciones ejecutivas ya no están en el prefrontal, ya empiezan a estar más hacia atrás. Pero es que luego hay otras áreas como el cerebelo, que en los últimos años hay muchos estudios que vienen demostrando que tiene un papel fundamental en muchos trastornos del neurodesarrollo, y en algunos trastornos que sin ser como clásicamente del neurodesarrollo, como los trastornos del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafia, también tiene un aspecto, un papel fundamental, especialmente determinadas áreas cerebelares, ¿no? O cerebelosas. Y aquí todavía nos queda mucho por entender, porque hace 5 o 6 años de estos estudios y sabemos que tiene un papel fundamental porque hay una correlación, pero realmente no sabemos qué papel juega, más un área como es el cerebelo, que está tan lejos de las áreas prefrontales, ¿no? Pero sabemos que es el área por el que entran todos los estímulos al cerebro, y desde el que salen, o la última área que procesa la información que sale del cerebro, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho sentido, especialmente en los trastornos atencionales ejecutivos, ¿no? En el cual hay muchas tomas de decisiones, y si algo modifica esa toma de decisión, por lo que sea y como sea, que todavía nos falta por entender, pues obviamente será un papel crucial. Y luego tenemos áreas como el sistema límbico, ¿vale? En el cual
pues también sabemos o intuíamos por la clínica que tenía mucho que ver en los trastornos ejecutivos atencionales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que cuando una persona sufre un trauma complejo del desarrollo, eso que describía Van der Kolk y que cada vez tiene más contundencia a nivel clínico, a nivel de diagnóstico clínico, sabemos que se produce mucha sintomatología de tipo inatenta o incluso de tipo hiperactivo impulsiva, hasta el punto de que hay estudios que nos demuestran que hay cambios a nivel de amígdala, de umbral de respuesta a la amígdala, en algunos casos cambios en el sentido de que la amígdala es más inestable o irregular a la hora de responder, y en otros casos una amígdala que está con un umbral más alto y por tanto responde mucho más rápido o con estímulos, dijéramos, menos intensos de lo que respondería normalmente, ¿no? Esto es algo normal si entendemos un poco la función que puede tener un trauma, la función adaptativa que puede tener un trauma, ¿no? Entendido el trauma como un proceso por el cual nuestro cerebro está todo el rato en alerta por si acaso se vuelve a presentar el estímulo que nos generó ese impacto traumático a nivel psicológico, ¿no? Entonces, si entendemos eso, entendemos que sea normal que el cerebro, especialmente las áreas del sistema límbico, estén más activadas para que si vuelve a surgir esa amenaza pueda huir de manera rápida sin tener que procesar esta información de manera más consciente, ¿no? Claro, eso en un contexto adaptativo pues parece, suena como incluso una ventaja adaptativa, ¿no? Y realmente, entre comillas, lo es. Pero en un contexto como el nuestro, en el cual realmente la amenaza no es constante, entre comillas, pues pudiera ser no. Habitualmente en personas con trauma encontramos que pues están constantemente hipervigilantes o incluso llegan a desarrollar trastornos de ansiedad complejos, como puede ser una agorafobia, como puede ser incluso, ¿no? Cierta tendencia a evitar situaciones, personas o incluso ambientes en las cuales puede haber un sonido, un olor, un... Entonces, claro, eso limita significativamente la capacidad de relación o capacidad en el día a día que puede tener la persona, ¿no? Pero aquí también está la regulación emocional del sistema límbico, ¿no? La capacidad de regularnos emocionalmente. Que esta es la primera parte para dijéramos, un déficit nuclear, como es en el TDAH, que es la capacidad de regularnos conductualmente. Y aquí entendemos también que puede estar un papel fundamental en el tempo cognitivo lento, porque, claro, realmente el tempo cognitivo lento lo que supone es un factor por el cual cuando tenemos exceso de tempo cognitivo lento, nuestro cerebro tarda mucho más en procesar la información. Va como una especie de coche diésel. No le puedes pedir una explosión de gasolina, le puedes pedir que de cierta forma vaya procesando, pero siempre va a ir procesando al tran o con una velocidad menor al resto de las personas, ¿no? Y eso supone que cuando subimos peldaños en el procesamiento cognitivo, cuando subimos, por ejemplo, a funciones ejecutivas, haya determinados procesos de integración de la información que a estas personas les cueste, hasta el punto de que a veces incluso puede llegar a simularse alguna sintomatología relacionada con el TEA, como por ejemplo la no comprensión de estímulos sociales o la no, o el necesitar mucho más tiempo para el procesamiento de chistes, dobles intenciones, ironías y este tipo de herramientas de recursos lingüísticos, extralingüísticos, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que seguimos teniendo en los trastornos ejecutivos atencionales es que es como si nuestro cerebro fuera una caja negra, como decía Skinner en los años 70, creo recordar, ¿no? Es decir, entra una información y sale otra, entra un estímulo y sale otro, pero lo que pasa ahí en medio, en esas áreas, todavía gran parte de eso que pasa no lo tenemos claro. Y lo que sabemos tiene que ver más por hipótesis a nivel de, mira, pues si desactiva este área, creemos que, o mira, si la dopamina funciona en este área, creemos que, es decir, por hipótesis de funcionamiento, más allá, más que por explicaciones o constataciones a nivel teórico, ¿no? Porque al final, en los déficits ejecutivos atencionales, hay muchas áreas, o realmente hay muchas conexiones que son deficitarias, ¿no? Antes veíamos áreas específicas, pues realmente lo que está estropeado, dijéramos, es cómo esas áreas se comunican. Y tenemos un triángulo que va desde el cerebelo, desde las áreas cerebelosas, que llega hasta áreas prefrontales y va hacia atrás, hacia áreas más anteriores, posteriores, perdón, donde están dijéramos, las funciones atencionales y las funciones perceptivas mucho más básicas. Por eso, por ejemplo, tenemos que el solapamiento con el trauma, que ya lo hemos dicho, pero también tenemos solapamiento con trastornos como el déficit de atención, motricidad y percepción, porque si os dais cuenta, atraviesa áreas que pueden suponer áreas más motoras, o déficit perceptivos, porque tiene que ver con áreas más de
procesamiento perceptivo, ¿vale? Al final son estas cuatro áreas las que, o estas cuatro conexiones, las que, estos cuatro circuitos los que se ven alterados, ¿no? Claro, una alteración tan grande, ¿cómo se puede meter, ¿no? ¿Cómo se puede definir dentro de un trastorno? Pues obviamente nos hemos ido dando cuenta que realmente lo que describíamos como TDAH se nos queda corto en cuanto a definición y excesivamente grande en cuanto a caracterización de los déficits que nos encontramos dentro de ese mismo trastorno, ¿no? Hasta el punto de que hace un par de años o tres me surgió la reflexión que colgué en redes sociales de que cuanto más conozco el TDAH, menos diagnostico TDAH, porque creo que más daño hago diagnosticando TDAH. Daño en el sentido de diagnostico con una etiqueta que es excesivamente amplia, ¿no? Entonces, más necesidad tengo de en mis informes caracterizar mucho más los perfiles, el perfil cognitivo, ¿no? Vale, sí, TDAH, porque además en España tenemos la carencia de que necesitamos un diagnóstico para que se pongan medidas educativas, ¿no? Te pongo TDAH, pero luego te desarrollo mucho qué dificultades hay o en qué áreas específicas o qué procesos o tal, porque realmente ese TDAH, el nombre me dice poco, ¿no? Es como si se llamara aquí en España José o Francisco y el nombre nos dice bien poco porque realmente hay miles y miles de José o Francisco en España. Pues esto es igual, ¿no? Cuando ya le pones dos apellidos, pues ya lo limitan mucho más. Pero es que incluso el apellido de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad o combinado también nos dice muy poquita cosa. Esto como si se llamara José Fernández Pérez. Pues realmente probablemente encontraremos que tenemos 300, 400 en España o más, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos todavía caracterizarlo más porque tenemos que individualizar mucho más las intervenciones, ¿no? Y aquí es donde se descubre que el tempo cognitivo lento se desmarca dijéramos, de esa caracterización del TDAH, ¿no? De esa caracterización más clásica o paradigmática o típica del TDAH. Y especialmente se solapa con la presentación inatenta, con los síntomas que tienen que ver con el déficit de atención y con algunas características que van más allá del déficit de atención que veremos ahora, ¿no? ¿Y esto cómo se hace a nivel experimental, a nivel estadístico? Pues relativamente fácil. En este caso cogieron el CBCL, que como bien sabéis es un cuestionario de sintomatología general, ¿vale? Y hay determinados síntomas que siempre se han relacionado con el TDAH, que cuando se hace un análisis de factores, es decir, yo te meto todos los síntomas y le digo al sistema estadístico, al programa estadístico, que me diga, ¿en qué grupos se agrupan estos síntomas? Pues nos saca dos factores, dos grupos diferenciados en los cuales pues vemos que el sistema nos dice, es que no son los mismos grupos. Tú lo estás contando como síntomas, pero yo te lo agrupo diferente porque realmente se comportan de forma diferente en muchas variables, ¿no? Y estos serían los factores de tempo cognitivo lento por un lado y TDAH por otro lado. Sí, bueno, pero al final son problemas atencionales, claro, pero problemas atencionales es una definición muy amplia de un déficit. Cuando vamos a escarbar más cosas, veremos que cómo, qué bien se diferencia entre comillas, qué bien digo, en la teoría, por lo menos en el papel, porque luego en la práctica es más complicado diferenciar un tempo cognitivo lento y un TDAH de lo que en el papel resulta. De hecho, las últimas investigaciones nos dicen que cuanto más mayores son los pacientes que tenemos, más fácil nos resulta diferenciar el tiempo lento del TDAH. Pero en los niños más pequeñitos, voy a hablar siempre a partir de 6 añitos, porque antes de los 6 añitos es una tarea casi casi imposible. O sea, haremos diagnósticos más de prevención, en el sentido de, bueno, tiene algunos síntomas, vamos a intervenir preventivamente, pero nunca podremos hacer un diagnóstico completo de TDAH o de tiempo lento porque no tenemos el suficiente sustrato neurocognitivo como para ello, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de niños pequeñitos, entre comillas, entre los 6 y 12, en este caso, en el caso de los trastornos atencionales ejecutivos, ¿vale? Entonces, en esos niños pequeñitos va a ser muy difícil desgajar la sintomatología lento y la sintomatología TDAH. ¿Por qué? Porque hay determinados procesos que todavía no van a estar suficientemente maduros. Por ejemplo, hemos hablado antes de recursos extralingüísticos, ¿no? Como la lectura, entre comillas, de segundas intenciones, del discurso, de tonos, ¿no? Y estos nos van a requerir hasta los 10, 11, 12 años para realmente tener una suficiente maduración neurocognitiva para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Si son niñas, esto es algo personal, ¿eh? Esto no es evidencia científica porque todavía en tiempo lento estamos muy verdes, pero yo me atrevería a decir, visto un poco la generalidad de los demás trastornos que tenemos y cómo caracterizamos la sintomatología y cómo está caracterizada la sintomatología del TDAH y el tiempo lento a día de hoy, yo me atrevería a decir, y lo veremos creo que dentro de unos años constatado, que si es en niñas todavía es más difícil, porque las niñas nos lo ponen siempre mucho más difícil y siempre son más capaces de aprender todo lo que tiene que ver con la sociocomunicación, aprenden a tapar mucho más
la parte afectiva, y en el tiempo cognitivo lento tenemos dos partes, que es una parte cognitiva, de la que ahora hablaremos, que tiene que ver con un procesamiento que parece más lentecido, aunque en tareas automáticas realmente no tiene por qué ser lentecido y pueden automatizar y por tanto nos pueden engañar y colocarse en velocidad de procesamiento en un rendimiento más o menos normal. Y la otra parte, esta es la parte cognitiva, pues la parte afectiva es totalmente necesaria y es la tendencia a lo que yo llamo afectividad negativa. Y esto puede tener muchas caras, ¿vale? En el tipo lento. Una afectividad negativa puede tener que ver con quedarse enganchado mucho en, yo les llamo un poco abuela cebolleta, ¿no? El quedarse enganchados mucho en el pasado porque antes estaba todo mucho mejor, porque mira cómo era mucho mejor, porque tenía más suerte, porque, ¿no? Esos niños que cuando les preguntas a los padres, ¿tú dirías que tu hijo es tristón, que está todo el día como un poco ahí enganchado en esa nube negra? Y te dicen, "Jo, pues ahora que lo dices, yo diría que no es feliz, ¿no?" Ese es un puntito para un posible tiempo cognitivo lento, ¿vale? Pero también puede serlo en quedarse enganchados de una manera menos negativa, entre comillas, ¿no? Lo que llamamos deambulación mental, ¿no? El estar todo el día en la nube, no gris, pero sí la nube de mis pensamientos, de mis juegos, de mis emociones, de mis... Como si se quedaran un poco en una especie de arena movediza a nivel afectivo que les cuesta salir de ahí, ¿no? Que les cuesta un poco andar, ¿no? Eso sería la afectividad negativa. Entonces necesitamos los dos requisitos. El requisito de la parte cognitiva, es que realmente procesa más lentito, es que realmente le cuesta la integración de la información, es que realmente le cuestan los elementos extralingüísticos, pero luego cuando le explicas las cosas o se lo pones, se lo facilitas. Facilitar me refiero a hacerlo en pasos más simples o hacerlo más básico, sin que requiera una integración de información. Estos niños y chavales y adultos, los de tiempo lento alto, realmente pueden hacerlo en contraposición a personas con trastorno de la comunicación social o rasgos o sintomatología TEA, ¿vale? Que ellos sí que tienen, en cierta forma, una dificultad más básica, más básica me refiero más estructural, más básica a nivel de teoría de la mente, a nivel de cognición social. Estos no tienen tanto problema de cognición social, si bien, como tienen ese problema a la hora de procesamiento de estas situaciones, pues sí que pueden llegar a simularnos problemas a nivel de relaciones interpersonales. Como sucede en el TDAH, ¿no? Que muchas veces, derivado de la hiperactividad e impulsividad, realmente tienen capacidad de cognición social, pero no se dan tiempo a pensar, reflexionar en torno a la situación social que les tiene ahora mismo superactivados, y entonces reaccionan y empujan o pegan, ¿no? En el tiempo continente realmente es nunca llegan a eso, ¿no? Entonces, pues eso, pues cualitativamente son muy diferenciales. Que al final, lo que aquí tenemos también es que determinados procesos cognitivos funcionan deficitariamente. Cualitativamente, funcionan diferente también en ese déficit, en cuanto al TDAH y el T lento. Pero a veces, si no somos muy finos a la hora de evaluar y si no metemos muchos procedimientos cualitativos, realmente en las pruebas a nivel general, dijéramos, nos van a dar dificultades en memoria de trabajo, en el procesamiento de la información, en el procesamiento más activo de la información, ¿no? Como es la memoria de trabajo. O incluso en el aprendizaje, ¿no? Y aquí vamos a encontrarnos un solapamiento entre el TDAH y el tiempo cognitivo lento, pero cuando luego analizamos el por qué, ¿no? Pues observamos que nada tiene que ver, ¿no? El TDAH, que son muchas veces respuestas impulsivas o hiperactivas, o incluso se enchufan y se desenchufan, y tú puedes observar cualitativamente cuándo ese niño, ese chaval se nos ha marchado de la tarea, o el tiempo cognitivo lento, que ellos realmente muchas veces hacen mucho esfuerzo por estar, pero a veces es como que algo mentalmente les llama la atención y se van a ese pensamiento, ¿no? Los TDAH inatentos no están enganchados en un pensamiento, es como si tuvieran una especie de ausencia cognitiva, ¿vale? Y cuando se marchan los tiempos lentos a su pensamiento, pues de un rato vuelven y, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Hasta el punto de que muchos de ellos dicen que el tiempo se les ha ido, no entienden muy bien dónde, de repente me he ido, me he vuelto y qué ha pasado en medio, ¿no? Esto es un poco muy tiempo lento, siempre y cuando, importantísimo, descartemos crisis de ausencias, que también es otro trastorno que habitualmente se pueden confundir con el TDAH tipo inatento y con el tiempo lento, porque al final las crisis de ausencia realmente son desconexiones orgánicas, dijéramos. En el tiempo cognitivo lento hablaríamos de desconexiones más psicógenas, entre comillas. Psicógenas, un poco ahí la palabra cogida con pinzas, pero más desconexiones, realmente no son desconexiones, son cambio de foco hacia un ámbito más interno, de pensamientos, de afectividad, ¿no?
Entonces, claro, todos los procesos cognitivos que pueden estar alterados en TDAH y en TEP lento son muy similares y están muy solapados, porque cuando pasamos pruebas, realmente observamos que no podemos medir los procesos cognitivos de manera aislada. Por tanto, no hay una sola prueba en la cual tengas una, y me atrevería incluso a decir, o dos procesos cognitivos solo, en los cuales digas, bueno, en esta prueba estoy observando, yo qué sé, atención selectiva y atención focalizada solo. Pues no, porque necesitarás, por ejemplo, una prueba que tenga que ver con el lenguaje, en el caso del T2, ¿no? Entonces el lenguaje nos influye. O tendrás que hacer con el 5 dígitos, tendrás que jugar con el conocimiento más de seriación o incluso de numeración, que sepa el niño que el 5 es un 5 y que numéricamente el 5 son 5 elementos, ¿no? Y ahí ya influye mucho el lenguaje, ¿no? Entonces, no tenemos pruebas puras y esto nos dificulta mucho la evaluación, pues que creo que nunca la vamos a tener. Los síntomas clínicos relacionados con un factor de tiempo cognitivo lento excesivo, ¿vale? Que es como deberíamos llamarlo, un tiempo cognitivo lento excesivo, que ahora veremos cómo le han puesto el nombre clínico al trastorno en sí mismo, cómo lo han cambiado, ¿vale? Pero recordemos, factor TDAH, factor tiempo cognitivo lento. Factor quiere decir que todos tenemos más o menos nivel. El problema está cuando tenemos un exceso de, ¿vale? Cuando tenemos un exceso de, quiere decir que, pues, los síntomas como se agudizan. Esto es como si, en cierta manera, fuera la longitud, la medida de cada uno de nosotros, la talla de cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos una talla y la talla más o menos es estándar o media en la mayoría de la población. El problema está cuando alguien tiene una talla bajita o cuando alguien tiene una talla más alta, ¿no? Eso genera disfunciones, pues en este caso, de espacio-temporales, entre comillas. Cuando es más bajito, pues puede generar también, puede ser fruto de alteraciones metabólicas. Cuando eres más mayor, pues en principio no, ¿no? Pero es como que todos tuviéramos determinado nivel de tiempo lento. El problema está cuando tenemos de más, ¿vale? De menos, en principio, pues no se ha descrito trastorno, todo se andará. Entonces, en el tiempo lento tenemos sintomatología que tiene que ver con que ellos tienen una alerta disminuida o inconsistente, y aquí es cuando muchas veces solapamos con el TDAH de tipo inatento, porque el TDAH de tipo inatento, como bien hemos dicho, se desconectan y se conectan, ¿vale? Esto lo vemos muy bien en el D2, que a veces hay líneas que hacen más largas que otras, o sea, llegan más a procesar más estímulos que otros, y estos realmente, como se muestran, son como hipoactivos. Yo siempre digo, aquí hay una expresión en España, que no sé si la debería decir porque es muy coloquial, pero por otro lado es un poco, a mi entender, peyorativa, que son un poco pan sin sal. La sensación de que tienes que estar empujándoles todo el rato, ¿no? Además, yo esto lo uso en consulta también para preguntarles a los padres. ¿Tú dirías que es un poco pan sin sal? ¿Te dan ganas a veces de empujarle, como diciendo, reacciona, tira, chuta, joder, dale, que parece que te quedas ahí enganchado, ¿no? Pues esto es muy tiempo cognitivo lento, ¿no? Poco por describirlo de manera gráfica y descriptiva, que queda muy claro. De hecho, una de las cosas que me pasa a menudo con el tiempo cognitivo lento cuando hablo en clases, cuando hablo sobre todo al público en general, es que si observo caras voy viendo que la gente va reconociendo a gente a su alrededor. Al final eso es lo que tiene que tener un factor. Hay gente que sin encajar dentro de un exceso de, sí tiene un tiempo cognitivo lento un poquito elevado, entonces hay determinados rasgos que se denotan, se ven, entonces la gente va identificando, ostras, pues lo que tenía no sé quién, realmente, o como me comportaba yo de pequeñito, porque al final este factor también puede ir reduciéndose, ampliándose, bajando o subiendo en función de la edad, ¿vale? Al final nos desarrollamos y esto puede ser que fluctúe. Entonces, yo observo que hay mucha gente que va reconociendo, hostia, mi marido, hostia, mi mujer, ¿no? Entonces se ríen por un lado, pero por otro lado dicen, ostras, es que ahora muchas veces me explico el porqué de la disfunción que tenía cuando era pequeñito o el por qué muchas veces me cuesta mucho entender los chistes, ¿vale? En la segunda parte sería un ritmo cognitivo lento que tiene que ver con el enlentecimiento de la velocidad de procesamiento. Pero lo que os he dicho antes, esto a veces parece, pero no es real, en el sentido de que no vayamos a buscar siempre que tareas de velocidad de procesamiento, como puede ser el claves o el búsqueda de símbolos en el WISC o en el WISE, estén por debajo de lo esperable. ¿Por qué? Porque las tareas que son automatizables, no sabemos por qué, hay determinadas personas con un factor tiempo lento aumentado que son capaces de automatizarlas, entonces llega un momento en el cual empiezan a hacerlo de manera automática y empiezan a tener una velocidad bastante normalita. Entonces puede ser que justo lleguen a un nivel normalito y digas, ostras, pues... Es decir, que porque nos puntúen una puntuación escalar de 8, 9, 10, eso no excluye que puedan tener tiempo cognitivo lento porque al final el diagnóstico es clínico, ¿vale? Hay muchos recursos.
las personas con trastornos desarrollan muchos recursos. Entonces, no sabemos muy bien qué tipo de recursos pueden estar por ahí debajo, pero se puede automatizar y los tempos nutrilentos muchas veces muestran una velocidad de procesamiento en pruebas simples, automatizables, que es normal, ¿vale? Tendencia excesiva a lo que llamamos el daydreaming en inglés, el soñar despierto, sensación de que está en las nubes, en su mundo interior. Niños típicos que les dicen que están en la nube de Valencia, que es una expresión muy típica también castellana, pues esos tienen un puntito más para el tiempo cognitivo lento. Desacoplamiento de la atención del medio externo, le estoy hablando y de repente pierde el hilo, o me está hablando y de repente, a veces les pasa, especialmente cuando tienen un factor muy alto o cuando están muy cansados, ¿no? Que se desconectan y dicen, ahí va, ostras, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué me has preguntado? ¿Qué no? Esto es muy típico de tiempo cognitivo lento, obviamente en exceso, ¿eh? Que digo que al final este tipo de síntomas también nos podemos sentir representados cada uno de nosotros, pero obviamente esto es cuando sucede en exceso, que no por tener un déficit a nivel de memoria específico de Alzheimer, ya todos tenemos Alzheimer, no, sino que les pasa mucho más frecuentemente que al resto, especialmente cuando tiene que ver con información compleja o incluso con entradas de información múltiples, cuando están atendiendo a dos o tres cosas, o cuando estamos hablando de dos o tres cosas, o cuando de repente hay un coche que pasa por allí, tú le hablas, ¿no? Y es como intenta mantener el equilibrio entre los dos, pero no le da el recurso cognitivo, porque no tiene un recurso cognitivo potente, ¿no? Presencia excesiva de pensamientos intrusivos, ¿vale? Y aquí está en la deambulación mental, pero también importante en la rumiación. De hecho, con esto os voy a dar un dato que todavía queda un poco por limpiar, por clarificar y por pulir, y es que los últimos investigaciones nos vienen diciendo que hay una alta prevalencia en tiempo cognitivo lento aumentado de trastornos psicóticos. Es decir, la rumiación al final les hace que cuanto más mayores son, puedan tener sintomatología de tipo psicótica hasta el punto de que se han descrito en muchos casos delirios y alucinaciones. Incluso hay descritos casos con un diagnóstico de tipo cognitivo lento de base que luego desarrollan trastornos más de tipo esquizofrenia, ¿vale? De tipo alucinaciones ya más, dijéramos, orgánicas. Entonces hay un solapamiento con la parte más psicótica. Entonces también tendremos que hacer un diagnóstico diferencial muy importante con trastornos psicóticos, especialmente en niños con un perfil muy psicótico, con una tendencia muy a estar también en la nube, pero de otra manera, ¿no? En cierta forma, ¿no? A estar en la nube porque me quedo con mis amigos imaginarios, o estar en la nube porque de repente estoy escuchando cosas que no existen, ¿vale? Que en niños no se manifiesta de una forma tan verbal o tan explícita como lo hacemos en los adultos porque distinguimos mundo interno y mundo externo. Los niños a veces, especialmente los niños pequeñitos, les cuesta, ¿vale? Entonces, cuidado con esta parte. Todavía falta, a mí me parece que faltan investigaciones por llevar a cabo, pero sí. De hecho, los ves, que esa rumiación que llevan a cabo de darle vuelta a las cosas que les pasan, especialmente las negativas, termina por generar sintomatología muy fea, muy de llamar la atención y decir, ostras, igual me confundí en el diagnóstico y no es simplemente una evolución de esta sintomatología e incluso, pues que en un momento determinado, cuando ellos son adolescentes, si hay un consumo de drogas y tal, pues puede ser que la predisposición que puedan tener a sintomatología psicótica, porque esto también parece que los estudios lo van demostrando, ¿no? Que hay algunos que son más sensibles dentro del tiempo cognitivo lento que otros, ¿no? Entonces, como son más sensibles, pues ya generar otro factor que es el consumo de tóxicos, que sabemos que es muy importante en el desarrollo de esta patología psicótica, pues hace que ya finalmente pues debuten, ¿no? Dificultad de proactividad o dificultad de iniciativa propia, de proponer cosas, de ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? O ¿qué quieres comer? ¿Salchichas o huevos? Y pues la verdad que salchichas. Bueno, pero es que también me prefiero huevos. Sí, al final lo saben muy bien, que no, esto es muy típico también de un puntito de tiempo violento, ¿vale? Además en ese ritmo, ¿eh? Por eso lo caracterizo mucho, en plan, ay, espera, pues igual, pues salchichas. No, joder, pero es que si salchichas igual no. También como ellos tienen esa afectividad negativa, a menudo decidir implica, a menudo no, siempre decidir implica perder algo. Porque si tú tienes dos opciones, si decides una, la pierdes la otra. Entonces, en esa afectividad negativa también les cuesta decidirse porque implica tener que decir que no a otra cosa que también apetece, ¿no? Comportamiento motor lento y son realmente lentos. De ahí viene lo que antes os decía, de que parece que hay que empujarles a los pobres, ¿no? Espabila. E incluso a la hora de andar van lentitos. Una baja energía que se traduce muchas veces en un comportamiento motor lentito. Se cansan fácil. Incluso en el dedo podemos observar cómo
la curva de estímulos, de procesamiento de los estímulos, va hacia abajo, como si tuvieran una especie de agotamiento cognitivo, ¿vale? O incluso una poca persistencia. De repente pueden estar activos, pero muchas veces ellos dicen que se están moviendo sin necesidad, lo que nos puede confundir con el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, pero es poco consistente porque no les pasa siempre, no cursa con impulsividad. Y otras veces de repente les vemos que parece como si se les hubiera gastado la pila, ¿no? Sintomatología internalizante, que hemos dicho antes, lo que ya llamo afectividad negativa, y aquí también tiene que ver con la desregulación emocional. Estos también tienen, a diferencia del TDAH, una alta sensibilidad al castigo. Les afecta mucho más cuando ponemos consecuencias negativas, ¿vale? Eh, Castigos realmente, porque castigos hay positivos, que sería dar algo que no les gusta, o castigo negativo, que sería quitar algo que les gusta, ¿vale? A ambos tienen mucha más reactividad, ¿vale? Más importante en este caso, siempre utilizar técnicas de parentalidad positiva. Mayor nivel de ansiedad, mayores niveles de ansiedad, sintomatología ansiosa, depresiva, mayores riesgos de ideación suicida, autólisis, obviamente se les pegan todo tipo de sintomatología que tiene que ver con la afectividad negativa, y luego tiene un aspecto también de somnolencia diurna, que esto coincide un poco con la alergia que os decía antes, y alteraciones del sueño que comparten con el TDAH, que también tienen problemas a nivel básico de sueño, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, especialmente en la arquitectura del sueño, calidad, en despertares, en cuánto les cuesta empezar a dormirse, ¿vale? Dijéramos lo que llaman citoarquitectura del sueño. Y luego hay una disfunción que obviamente tiene que ver con toda esta sintomatología que hemos hablado, a nivel social y académico. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no son proactivos a la hora de hacer relaciones, de proponer cosas, pues realmente la gente, los niños se olvidan de ellos, no son la alegría de la huerta. Entonces, no tienden a acordarse de ese niño porque cuando está en el grupo pasa desapercibido, entonces cuando vas a llamar a los amiguitos, pues llamas a esos que son más dinámicos y te dan más juego. Estos pobres se suelen quedar un poco más aisladitos, ¿no? Entonces, cuidado ahí también, porque hay un aspecto muy importante a trabajar, ¿vale? Os he puesto un grafiquito también del artículo que no os he puesto en la portada, pero bueno, si buscáis a Onandía Hinchado y Marco Sánchez, que somos los dos coautores de la última revisión sistemática, no narrativa, perdón, que hay, os lo he puesto después, que hay en torno al tiempo cognitivo lento, luego veréis el artículo, pues os sale esto, ¿no? Que es una especie de Vicky, que es una gran amiga y una colaboradora habitual mía, hizo su TFM del máster de neuropsicología en torno al tiempo cognitivo lento. Entonces, partiendo de ahí, hicimos un artículo de revisión narrativa y a ella se le ocurrió conceptualizarlo en un modelo más o menos así, ¿vale? Para ver también cómo se diferencia del TDAH, ¿no? Que al final no es otra cosa que conceptualizar de manera gráfica lo que hemos visto en la sintomatología, ¿no? Pero llegando incluso a meter un concepto que nos puede llamar la atención, pero que puede describir muy gráficamente también lo que es el tiempo cognitivo lento, como es, puede ser un trastorno que, a diferencia del TDAH, que es un trastorno de infrainhibición, de poca inhibición, sea un trastorno de exceso de inhibición, sea un trastorno en el cual van con el freno de mano echado, ¿no? Pues hay autores que empiezan a describirlo un poco así. Claro, visto así, obviamente, todavía tenemos mucho más desgarro, entre comillas, o diferenciación de lo que puede ser el TDAH, ¿no? Os digo que lo veréis en la revisión narrativa, que hasta el año 2020-2021 los autores todavía tenían muchas dudas de si entraba dentro de un subtipo de TDAH. A día de hoy ya no tenemos ninguna duda de que es un trastorno diferencial al TDAH, pero claro, eso 2 añitos solo implica que todavía faltan muchas cosas por describir, faltan muchos experimentos por hacer y especialmente experimentos que sean diferentes a población TDAH, porque hasta ahora la gran mayoría de cosas que se han hecho tienen que ver con poblaciones TDAH, les han metido ahí por medio, tal. Entonces, bueno, eso. ¿Por qué también esto? Porque a día de hoy, a nivel diagnóstico, dijéramos lo que llamamos el gold estándar, que aplicaríamos en una evaluación de tiempo cognitivo lento, solo tenemos un cuestionario y está en estado experimental todavía, que es el CABI, el CABI, que está desarrollado por realmente expertos en tiempo cognitivo lento, hay poquitos a nivel mundial, y los que son expertos en ello han desarrollado este CABI que se llama, y aquí lo tradujo Mateus Cervera, y él encontraréis que en castellano él es el que más ha trabajado en este área. Y a nivel de inglés, Becker. Becker es uno de los que más ha trabajado, y bueno, a nivel de inglés, a nivel internacional.
Es el mayor exponente en tipo lento, el que más sabe, el mayor experto y el que está en todos los araos metidos cuando está el tipo lento por medio. Entonces él es el que hizo con un equipo amplio de gente el Cavi y Mateo Severa lo tradujo. Pero para que os hagáis la idea, si mal no recuerdo, hay 18, 17 síntomas, 16, no me acuerdo exactamente. No, 13 síntomas quiero recordar, y uno de ellos, que es el 12, cuando veáis el Cavi, porque está en internet, es de acceso libre además, cuando veáis el ítem 12, como hay un solapamiento muy amplio con TDAH, no se tiene en cuenta para el punto de corte con el posible tempo lento. Pero es experimental, lo que nos quiere decir que sí, nos puede ayudar, pero el diagnóstico no puede ser basado en eso porque hace falta todavía trabajar mucho más cosas. De hecho, muchas de las cosas que os he contado durante esta ponencia no están trasvasadas ahí. Pues, por ejemplo, la tendencia a síntomas psicóticos no está, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, los síntomas tienen que ver con síntomas que han extraído desde la parte de TDAH, desde la parte de esos artefactores de TDAH. Pero todavía nos falta por caracterizarlo y ya si hablamos de la diferencia de género, vamos, esto todavía nos queda, estamos en el 1%. Uno de los últimos artículos que tenemos en torno al tempo cognitivo lento, al exceso de tempo cognitivo lento, es este, en el cual se define lo que antes os he dicho, el cambio de constructo, el cambio de denominación de lo que será el exceso de tempo cognitivo lento. Aquí en España, este síndrome, este disengagement syndrome, se va a traducir como descarrilamiento cognitivo, ¿vale? En principio se iba a traducir como descarrilamiento atencional, pero chirría por algunos aspectos más clínicos y finalmente se va a traducir como descarrilamiento cognitivo, síndrome de descarrilamiento cognitivo, ¿vale? Porque al final supone eso que antes hablábamos, ¿no? De que de repente descarrilan a nivel de foco atencional y se van, pues para los autores entienden que es lo más importante, ¿vale? Este artículo está en abierto, si mal no recuerdo es de Frontier, si mal no recuerdo, mal no recuerdo, pero sí que sé que está en abierto y es uno de los últimos que ya pues, nos empiezan a hablar de esto. También porque, no solo por conceptualizarlo de forma diferente y porque el tempo lento es un factor, sino porque la descripción original de lo que es el tempo cognitivo lento, que en Sluggish se traduce como en inglés se traduce como Sluggish Cognitive Tempo, no sé si sabéis lo que es Sluggish, pero Sluggish es babosa. Claro, tiene una conceptualización muy peyorativa, quien le puso el nombre, pues se quedó a gusto, pero realmente además, de las conceptualizaciones clásicas, cuando leemos artículos de 2000, del 70, del 1970, 1980 más o menos, cuando se empieza a describir este tipo de síntomas, no tanto el trastorno, los autores ya empiezan a hablar de un movimiento relacionado con el movimiento que hacen los reptiles al moverse, como esa forma de van pero despacito, ¿no? Pero cubriendo todo el área, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Hace una descripción muy gráfica, pero claro, por otro lado, pues una babosa, pues realmente al final cuando tienes que identificarte con algo, te identificas con el nombre de tu trastorno, pues la identificación no es muy bonita que digamos, ¿vale? Esta es la revisión narrativa de la que hablo, que lo hicimos conjuntamente Vicky y yo. Es abierta también, está en la revista iberoamericana de neuropsicología. Os podéis descargar el PDF, les digo que es una revista abierta. Y tenéis más información también en el manual de neuropsicología infantil-juvenil, en el capítulo 5 creo que es, en el cual se habla de los trastornos ejecutivos atencionales y hay un apartado específico del tempo lento, pero que básicamente tiene que ver con lo que os he ido contando durante esta ponencia. Y ahora os dejo un tiempito, no sé si me he pasado mucho, creo que no, para que me contéis inquietudes o me preguntéis o charlemos en torno bueno, al tiempo multilento, no, al síndrome de descarrilamiento cognitivo, que es como deberíamos llamarla a partir de ahora, aunque a mí me costará un mundo después de casi 10 años llamándole tiempo lento. De hecho, Mateo, cada vez que hace una ponencia, que es el que trabajo también en este acuñamiento, se le va, se le sale. O sea que si a él se le sale, a mí también. Pues muchísimas gracias, Iván. Bebe un poquito de agua también tú, que habéis estado todo a ritmo intenso. Y cualquier pregunta que queráis hacer, es el momento. Dos a la vez no, porfa. No hay duda, Iván. Joder. Está todo Eso, clarísimo. eso quiere decir que he ido demasiado rápido y la gente se ha quedado entre viernes y tal. Se ha quedado que no.
no Bueno, tienen fuerza ya para preguntar ahí, nada. no, están escribiendo y te están agradeciendo la charla. O sea, además veo que ni siquiera durante la ponencia han ido como con Ignacio y con María, han ido preguntando cosas, pero Sí, sí, la intervención iría por reducir la estimulación, pregunta José Antonio. Pues la verdad es que es una cosa interesante la que preguntas. Fíjate que no existe ningún artículo que yo sepa que aborde la intervención en el tiempo cognitivo lento. Ninguna. No se ha hablado mucho de la intervención, es verdad, perdón. Lo que sí sabemos es que, pero eso lo sabemos por experiencia, no por artículos, que los psicoestimulantes hacen muy poquito efecto. De hecho, estas medicaciones nuevas que han salido, lisdesafetamina, la guanfacina, bueno, han salido no, llevan tiempo, pero es verdad que en el uso de trastornos ejecutivos atencionales es como relativamente novedoso que se utilicen. Se han empezado a utilizar precisamente porque la cobertura que daban los metilfenidatos clásicos, dijéramos, Concerta, Rubifen y Mediquinet, era muy bajito, muy bajito. Es decir, que no cubrían apenas nada. Y sí que parece que la lisdesafetamina, que es el principio activo que lleva el Elvanse, o incluso el Estratera, que es un antidepresivo tricíclico, si mal no recuerdo, porque siempre lo digo mal, que como tiene una cobertura más hacia la parte afectiva, y estos niños, pues, estas personas sabemos que la parte afectiva les lo tiene muy fastidiado, pues parece que tiene una cobertura mucho mejor en cuanto a intervenciones farmacológicas, pero cuesta mucho más también una intervención eficaz y muchas veces yo en estos niños veo frecuentemente una asociación de varios fármacos para poder hacerles a los pobres algo. Es decir, no es el hiperactivo impulsivo, que la hiperactividad e impulsividad es muy cortical y el Concerta o el metilfenidato les hace un efecto que dices, ostras, qué mejoría, ¿vale? Luego hay que comentar a los padres que tenemos que hacer intervenciones no farmacológicas para que eso se mantenga, porque no podemos estar toda la vida a base de fármacos, ¿vale? No porque sean malos, sino porque realmente tenemos que generar recursos. Para eso somos personas, no para, en cierta manera, ¿no? Y además se pueden generar recursos, ¿no? Sino que en el TDAH inatento y especialmente en el tiempo lento, creemos que no tienen efecto las medicaciones porque realmente la carga del daño está más a nivel subcortical. Y a día de hoy todavía toda esa parte subcortical, ya sea afectivo, si os dais cuenta, las medicaciones afectivas tampoco chutan al 100%, ya sean la ansiedad quizá un poco más sí, porque tiene que ver con un componente más de pensamientos, más un componente también cortical. Pues todo lo que tiene que ver con la parte más subcortical, todavía las intervenciones no las hacemos bien. Y ya si hablamos de neuropsicología o de la intervención más cognitiva, pues es que todavía peor, porque tenemos muchas intervenciones, funcionan genial las intervenciones más conductuales, funcionan genial las intervenciones más cognitivas, pero más superficiales, entre comillas, ¿no? Cuando hacemos intervenciones con TEAs, muchas veces lo que hacemos es enseñarles un libro de instrucciones de cómo comportarse, pero realmente dijéramos que no lo asimilan naturalmente, es decir, realmente cuando ves una persona con TEA y le enseñas a determinados aspectos de la interacción interpersonal, cuando lo trabajas ves que falta algo, falta que lo hace como automático, ¿no? Que lo hace como desde la parte más cognitiva. Por eso realmente también se acuñó la teoría de la mente cognitiva y la teoría de la mente más emocional afectiva, ¿no? Porque vemos que sí podemos trabajar la parte más cognitiva, pero la parte más luego de, sí, pero intégralo, generalízalo a todos los contextos, esto nos cuesta mucho. Pues el tiempo lento pasa lo mismo. Como es algo que hay que generalizar, una de las soluciones, obviamente, como acabáis de decir, pues sería un poco racionar el número de estímulos que nos llegan y la intensidad también. La intensidad puede ser que sea elevar la intensidad del estímulo, ¿eh? Porque estos niños muchas veces tienen un umbral más bajito, entonces necesitan más intensidad estimular. Y un ejemplo claro está en llamarles 4 veces. Es decir, eso es más estímulo del normal, ¿sí? Pero por otro lado estaría en desmenuzar tareas, ¿vale? Desmenuzar tareas para que el requerimiento cognitivo de las funciones ejecutivas no sea tan alto, estaría en ofrecer elementos extralingüísticos de una manera más explícita, ¿vale? Que no todo dependa de lo que ellos tienen que interpretar a nivel de contexto, porque, joder, no sé si os dais cuenta, supongo que sí, porque trabajáis muchos de vosotros en contextos TEA y tal,
pero es que explicar y enseñar cosas de las relaciones interpersonales, esas que van por debajo, que yo digo, ¿no? Esas que van inherentes a la relación interpersonal, es que es imposible. O sea, hay algo siempre que se nos escapa. De momento no podemos conceptualizarlo y por tanto tampoco podemos intervenir sobre ellos. Pues todo eso, cuanto más quitemos de eso, más fácil se lo estaremos poniendo a los TCLs. Pero, y concluyo, al final quitarles eso implica, o quitarles eso lo que estamos haciendo realmente es compensar. No estamos trabajándolo, no estamos mejorándolo. Entonces, de momento mejorarlo, a mí se me hace complicado. Te paso alguna pregunta más que ya han ido entrando, Iván. A nivel neuroimagen, ¿también se solapa con TDAH? Pues no lo puedo decir porque no hay neuroimagen específica en tipo multiviolento, pero obviamente yo diría que sí, claro, porque al final, como las áreas afectadas son las mismas, cualitativamente son diferentes y la carga de daño probablemente estará más a nivel subcortical, pero esto es algo mío, algo que yo entiendo por cómo funciona el cerebro y por qué medicaciones e intervenciones funcionan, pues entiendo que será similar, pero con cargas, dijéramos a nivel funcional, probablemente cuando tengamos técnicas potentes veremos diferencias entre TDAH y TCLs. Pero fijaros que en TDAH todavía no tenemos técnicas suficientemente potentes que nos indiquen, que sean como la prueba gold estándar que nos indique realmente que tenemos un TDAH. Por tanto, el T politilento que tenemos, que vamos, que estamos a años luz, pues todavía muchísimo menos. ¿Se relaciona con lo que llamaron el TDAH sin hiperactividad? No sé a qué se refiere con acuñar el TDAH sin hiperactividad. A día de hoy, cuidado también con esto, yo soy, a mí los alumnos me tienen en cierta forma manía porque siempre les digo que el TDA no existe, el TDA, existe el TDAH con presentación inatenta, con presentación hiperactiva impulsiva y con presentación combinada. Luego digo que realmente no tenemos que seguir el DSM, también es verdad. Pero es que si no nos entendemos, ¿veis? Ahora se acuña otro término que es TDAH sin hiperactividad. ¿Eso qué es? ¿TDAH sin H? ¿TDA inatento? Pues sí, sí se relaciona, sí se solapa. Hay estudios que nos dicen que se podría solapar en cuanto a comorbilidad en torno al 40-50% de los casos. Ahora, yo tengo una amiga, María, no Merino, María Motos, que también es experta en TEA y también da clases en el máster, que me dice, a ver quién es el guapo que le quita la parte de TDAH al TDAH combinado con TEA, por ejemplo, a ver quién es el guapo que le quita la parte de TDAH y se queda con el TEA, a ver quién le quita la parte del TEA y se queda con el TDAH. Es decir, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial para decir, sí, 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 yo te aseguro que tienes las dos cosas? Pues en esto pasa lo mismo. A ver cómo hacemos a día de hoy para decir que tiene un tempo lento y no un TDAH o que tiene las dos cosas. Imposible. No lo haces a nivel de ojo y dices, vale, tempo lento veo que sí, porque hay cositas del TDAH que no me encajan o se me van más allá, ¿no? Esa parte que decíamos psicótica, relaciones interpersonales. Pero claro, cuando hay, ¿cómo te digo que no hay un TDAH? De tipo inatento, ¿no? Si realmente se desenchufa. Si realmente lo que te estoy diciendo es que es un perfil cognitivo cualitativamente diferente, pero no puedo entrar en ese cerebro para entender si realmente se está desenchufando o enchufando, o es un procesamiento más lento porque las pruebas me las hace bien, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo que nos falta todavía por trabajar. Rocío nos habla de un peque que tuvo una atención temprana que escuchándote cumple este perfil de TCL, pero al cumplir los 6 años y tener que etiquetar, por entre comillas, fue diagnosticado de TEA-TDAH. ¿Suele ocurrir frecuentemente? Sí, se lo pregunto frecuentemente porque realmente, mira, a María Merino le he propuesto muchas veces porque yo para esto no tengo capacidad, el intentar poner todos los trastornos del neurodesarrollo en una especie de mapa cardinal, dijéramos, ¿no? En el cual, no sé cómo explicarlo, que además me cuesta explicarlo como para hacerlo en un gráfico. Ella dice que tiene la idea en la cabeza, si algún día nos sentamos y la hacemos, porque ella es dispersa yo más. Pero si tuviéramos que colocar en una especie de mapa, ¿no? de déficits, en una especie de mapa de perfil neurocognitivo, el TEA, el TDAH, todos tendrían una parte que tocarían o estarían dentro de la otra. Y en este caso, el T lento estaría, una patita la tendría dentro del TEA, yo creo. También hay a día de hoy algunos autores que dicen que el TEA y el TDAH es una especie de continuo, que el TEA sería un extremo y el TDAH más leve sería el otro extremo. Yo en esto sí que no creo, pero sí que creo que hay un mapa en el cual tendríamos que dibujar en ejes de dificultades o déficit los diferentes trastornos y tendría solapamiento entre ellos. Una parte de solapamiento entre ellos porque hay déficits que los comparten. Y en este caso, claro, 6 añitos. Hablamos un poco de niños, como os he dicho antes, que son muy difícilmente diagnosticables porque hay muchos procesos cognitivos que todavía están sin madurar y no me atrevería a hacer un diagnóstico de TEA, TDAH a los 6 añitos. Eh,
y menos de té polietileno a los 6 añitos. Yo diría que tendremos rasgos y vamos a ir viendo porque esto es un monstruo muy grande que si no lo vemos en evolución, la probabilidad de confundirse es muy alta, a mi entender, ¿eh? Y el daño que podemos producir de poner una etiqueta diagnóstica a esta edad en contraposición del riesgo que tengo de confundirme, creo que no merece la pena. El coste-beneficio no merece la pena y si merece la pena decir, tenemos rasgos, no te voy a poner la etiqueta, vamos a ir viendo la evolución, que es lo que siempre, siempre mejor nos indica qué tipo de trastorno puede tener el niño. A los 6 años, cuidado. Y con las dos últimas, te preguntan también opinión sobre el uso de bupropión en adultos con TDAH. Hablabas antes de antidepresivos tricíclicos, pues Sí, pues mira, os voy a contestar con una anécdota que no sé si, claro, al final, esto es el sesgo que yo puedo tener y el conflicto de interés que yo puedo tener. Recuerdo que hará como 4 o 5 años tuve un paciente adulto al cual no le funcionaban las intervenciones farmacológicas. Llevaba muchos años, cuando llegó a mi consulta, llevaba muchos años, llevaría como 7 10 años, no era muy mayor, tendría unos 30 años cuando llegó a consulta, pero sí llevaba un recorrido muy fastidioso, con unos déficits cognitivos muy grandes y con una profesión que requería una exigencia cognitiva atencionalmente muy grande. Entonces, claro, era desesperación lo que tenía el pobre por encontrar un fármaco que le generara una capacidad de atención focalizada, selectiva, era programador. Grande, ¿vale? Porque en programación no sé si sabéis, pero se requiere una capacidad de memoria de trabajo brutal. Yo sospecho que este chico tenía un tipo violento además de un TDAH, porque tenía mucho componente de tipo rumiativo, tenía una ansiedad muy elevada. Claro, yo sospecho, pero es muy difícil ya a esa edad, también hacer un diagnóstico si no trabajamos con él a nivel de intervención. Me explico. Llevaba muchos años de evolución, entonces, claro, también podría ser un trastorno de ansiedad muy gordo ya, porque de hecho venía con un diagnóstico de trastorno de ansiedad y un diagnóstico de trastorno depresivo, lo que me hace pensar que llevaba mucho tiempo con estos problemas. Pero claro, yo no sé hasta qué punto puede ser tipo violento o trastorno de ansiedad. La cosa está, a esto llego al bupropión, en que habían hecho tanta combinación de fármacos que en un momento determinado al psiquiatra, muy buen psiquiatra, no creo que fuera un error de imprecisión o un error de negligencia, se le ocurrió asociar bupropión con un metilfenidato. Quiero recordar que concerta, ¿vale? Entonces, bupropión estimulante, metilfenidato estimulante. Bueno, pues provocó alucinaciones auditivas. Le empezaron a surgir cancioncitas en la cabeza. Surgieron cancioncitas en la cabeza y además cada vez que iba en el coche, en el autobús, bueno, ya lo evitaba, claro, en el coche, pero en el autobús no puedes evitarlo, ¿no? Una cancioncita que es una de fondo, un hilo musical que es una de fondo, pues le pegaban. Se le pegaban quiere decir que estaba 3 4 días en bucle escuchando continuamente esa cancioncita, especialmente el estribillo. Claro, yo intentaba un poco trabajar desde la aceptación de ese síntoma, pero él me decía, y un pepino. Claro, tú me lo estás diciendo porque tú alguna vez has tenido una musiquita, una hora, que lo que hacemos generalmente es buscar otra canción que nos tapa esa canción y se nos olvidamos de ella. Pero es que yo no puedo eso. Ya, de hecho, lo intentamos, ¿eh? Yo no puedo poner otra musiquita. Entonces, cuidado, porque claro, fueron dos psicoestimulantes, yo hablando con el psiquiatra, con el que además tengo mucha amistad también, me decía, es que el perfil cognitivo era lo que mejor le funcionaba. Está claro que esto es un efecto secundario que no era esperable, pero sí que los estudios refieren en el bupropión mucho más efectos secundarios de lo que puede ser en otro tipo de medicaciones psicoestimulantes. Bupropión está indicado, o inicialmente estaba indicado para trastornos respiratorios. Se descubre casualmente que en el TDAH funciona y se empieza a utilizar como tercera línea, es decir, cuando ya nada funciona, vamos a esto. Claro, en este caso era como pirueta y media, tribución y medio, porque se lió el psiquiatra a hacer otra evolución de esto y a asociar un metilfenidato con un bupropión que no, ninguna ficha técnica te sabe decir qué va a pasar. Pues en este caso, alucinaciones auditivas que se quedaron a vivir con él. Yo estuve como él llevaba como un añito, yo estuve otro añito trabajando con él y no hubo forma de quitar eso más que intentar compensar. Claro, musiquita, programador, ¿vale? En el cual tienes que estar focalizado en lo que programas, musiquita todo el rato. Hostia, yo es que a veces sufría más que él, incluso por el síntoma, porque era como, joder, te entiendo perfectamente, pero no sé cómo ayudarte. Intentamos técnicas que eran como experimentales, ¿no? Como el que decía, la estimulación paradójica, ¿no? Que es intentar estimularlo con situaciones diferentes, o sea, con estímulos que pueden
colisionar con ese estímulo que tienes como alucinación, porque es una técnica que está descrita, nada, no había forma. Entonces, bueno, yo creo que al final más o menos tuve una aceptación de ese síntoma, pero en lo propio, cuidado, me lío yo solo. Chocolate, chocolate, café, Coca-Cola. Yo siempre digo que ¿para qué probar estas cosas si las medicaciones tienen un efecto que es mucho más limpio? En el sentido de que chocolate tiene una concentración de estimulante, de psicoestimulante, que lo tiene. También tiene una concentración, que esta nos olvidamos de, no me sale cómo se llama, pero tiene una concentración también de una sustancia que es adictiva, ¿vale? Por eso nos gusta tanto el chocolate, pero nos olvidamos de esto. Siempre nos acordamos de la parte de estimulación y no de la parte adictiva que puede tener el chocolate, que es bueno, ¿eh? En niveles generales, pero para que os deis cuenta. Pero realmente para tener una concentración de sustancia activa suficiente como para que el chocolate haga de psicoestimulante, no tiene sentido. Es más efecto placebo que otra cosa. Esto de poner a los niños hasta arriba de café, cuidado, porque no hay estudios que demuestren a nivel longitudinal el efecto que puede hacer el café en niños pequeñitos. Y yo lo veo cada vez más frecuente, incluso prescrito por profesionales. A mí me parece una temeridad, porque no hay estudios doble ciego que nos digan qué efecto puede producir el café, la ingesta de café. Os hablo de 2, 3 cafés al día en un niño de 6, 7 años. A mí me parece una barbaridad. Y luego, en el caso de la Coca-Cola, realmente creo que había un estudio por ahí que decía que para que la Coca-Cola nos haga efecto al mismo nivel psicoactivo, psicoestimulante que una medicación como el metilfenidato, tendríamos que beber en torno a 2 litros, 2 litros y medio. 2 litros, 2 litros y medio de esto supone una burrada por la parte de azúcar y una burrada por la parte de electrolisis que llamamos. Es decir, se podría producir lo que llamamos una borrachera neuronal, por la cual hay gente que ha muerto por tener exceso de líquido en células. El último fue hace 3 meses en Corea, en un concurso de estos de a ver quién bebe más agua. Lo que se produce en las células cuando tienen mucho líquido es que se empiezan a disparar mucho y se empiezan a morir. ¿Vale? Obviamente, yo creo que alguien pararía antes de hacer esto en un niño, pero estamos haciendo con sustancias que creemos que hacen efecto y que realmente no tienen un efecto en estudios doble ciego, estamos haciendo experimentos, y para experimentos la gaseosa, dicen, ¿no? Aquí por lo menos en Bilbao. Pues muchísimas gracias por este ratito también de extensión con todas las preguntas. A vosotras y vosotros agradeceros y espero que la jornada os haya merecido la pena. Creo que ha sido 4 horas muy intensas y muy enriquecedoras. Y a ti, Iván, muchas gracias. Que tengas buena noche por allá. Estarás en Bilbao hoy, ¿no? Hoy sí, hoy sí. Nada, a la gente que le haya gustado las clases y los contenidos, todos los 4 que estamos aquí, que hemos estado aquí, somos profes del máster y del experto, así que animaros porque obviamente en el experto y en el máster esto es una versión extendida de lo que hoy ya hemos hablado en plan media horita. Os mandaremos información en estos días. Muchísimas gracias a todas y todos. Y Gabón. Gabón.